Hola, Cata. Cata. Catica, no sé si me estás oyendo, pero si me estás oyendo, eh, ¿nos puedes avisar cuando nos vayas a pasar al envío, porfa? Nos dices, nos haces una cuenta. ¿Aló? ¿Aló, Juli? Ah, Cami. Sí, hola, Juli. Yo voy a hacer el envío en este evento. Listo. Entonces, Cami, ¿tú me puedes dar una cuenta regresiva Ok. cuando vayas a pasar? ¿Puedes cerrar el micrófono de Ruth, por favor? Sí, ya lo cierro. Una pregunta. Dinos. Es que se me había olvidado que habían dicho que colocáramos servicio de interpretación en vez de mi nombre. Entonces me tocaría salirme y volver a entrar, ¿verdad? Sí, pero ya. Sí, Corre el ya lo reloj. voy a hacer. Dale. Tami, entonces tú nos avisas, nos haces como una cuenta regresiva para no. Listo. Y ellos ya, a medida que van hablando, cada uno va abriendo su micrófono, ¿cierto? Sí, es la idea. Como tú quedas con. Yo no sé Sí. por qué estoy oyendo con tanto eco. ¿Serás tú, Cami? Espérame, cierro mi micrófono y Ya, creo que mejor. Como tú quedas con organizador, si acaso a alguno se le olvida apagar el micrófono, se lo puedes apagar, porfa. Y nos puedes hacer una cuenta regresiva para no entrar en vivo y que sigamos hablando, sino que sepamos cuándo vamos. sí, Juli, claro que sí. Apenas vayamos a entrar en vivo, yo les aviso. Listo. Vale. Cami, otra cosa importante. Como tú tienes el papel de organizador y tenemos intérprete en lengua de señas, se tienen que quedar viendo todos los cuadritos. O sea, hay que usar el de visualización en cuadrícula para que ella se vea grande, porque si usamos el otro, ella se va a ver muy pequeña siempre. Espérame, voy a compartirte para que me cuentes si es así. Listo, espérame. Dale. Ah, no, espérame. Esta no es. Esa, ¿Es esta? creo. Es que no sé si estoy viendo la mía o estoy viendo la tuya. Ah, bueno, los puse en cuadritos, ¿sí? Que nos vemos los 6. Exacto, sí, esa. Y no sé si hay forma, Cami, no sé si se puede de alguna manera que Ruth quede de primera. Ahí estoy viendo tu pantalla. Esa. Listo. Hoy voy a probar a ver si se puede, pero No no sé si creo uno que. la puede como deslizar hacia arriba para que ella quede arriba. No, Juli, queda de primeras el organizador. Bueno, no importa. Pero Ahí queda de se ve segundas. bien. Sí, ahí se ve bien. Lo que pasa es que creo que a medida que en realidad el que vaya hablando va a empezar a. ¿Sí? ¿No está siempre fijo? Esperemos que sí, Juli. Si no, Bueno, igual ahí se ve moverlas. bien. Ahí Sí, se ven bien todas. listo. Voy a hablar un momentico con Cata y ya llego para que empecemos. Listo. Cindy, yo creo que tú es mejor que apagues tu cámara mientras está Ruth y después cuando cambien Ruth apagas la cámara y Cindy la prendes, ¿vale? No sé si Cindy me oyó. Como
¿Ves mi encuadre? Estoy tratando de cuadrarlo mejor para que no quede el pasillo. Es que tengo poco espacio acá, pero no sé si así es mejor. Ustedes me dicen. ¿Así? ¿Queda bien? Sí, estaba hablando con el micrófono cerrado. Sí, así está bien. Ya te iba a avisar. Es Sí, que, de a luz, ver, de vamos a todo. ver. Sí, sigue apagado y aquí me sale limitado. Hola, hola. ¿Me Hola, ¿te oyen? vemos? Sí. Vamos a entrar en punto al aire, lo cual me alegra muchísimo. Una pregunta. Cuéntame. Em, ¿Cómo nos dan el uso de la palabra? Es decir, el micrófono lo mantenemos apagado, ustedes lo van controlando. Sí, la idea es que mantengas el micrófono apagado y como Gloria va a estar moderando, pues ella les va a ir dando la palabra y las preguntas. Vale. Entonces, solamente cuando Gloria nos da la palabra, hablamos, porque estamos con el Hola, teléfono. buenos días, doctor Gerardo. Bueno, ¿Cómo está? ¿Cómo le va? bien, Bueno, vale, perfecto. listo. ¿Falta el señor rector o él ya está Sí, conectado? está Por ahí. conectado, pero no, me está diciendo que le está fallando la cámara, la plataforma. Y no te estamos oyendo, Juan Carlos. Tengo que cerrar esto. Juliana, una cosa, esto lo presento como debates, ¿cómo es el nombre como del espacio y de la alianza, por favor? ¿Tipo Para no debates? olvidarlo. Ok, Y esto hace parte de la red Conversa. Versa. Y en este caso, este debate es el que estamos organizando con la Universidad Externada de Colombia. Ok. Se nos fue Juan Carlos. Ay, ay, ay. Él estaba como, le empezó a fallar su internet preciso. Carambas. Ya Carolina lo está llamando Sí, para porque la otra una ayuda. sería que... Porque ahorita aquí yo me estoy viendo, pero está. Juliana, ¿me estás oyendo? Sí, señor, ahora sí, te estoy oyendo y te estoy viendo. Aló, aló. Uy, menos mal. No, Sí. no, es que vino un electricista a arreglar el horno de la casa y movió los tacos y me sacó de todos lados. No, 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 ahorita, pero ya. Bicoca, listo, listo, ya entré. Bueno, Ay, preciso. Listo, o sea, entonces ya estamos en manos de Camila, que nos va a avisar cuando entramos en vivo. Apaguemos si quieren todos los micrófonos. Voy a dejar solo prendido el mío para hacer la introducción. Le paso la palabra y ya apenas termine, Gloria toma la palabra y ustedes inician, ¿vale? Y esperamos la señal de Camila para saber que estamos en vivo. Listo. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a esperar ya 2 minuticos para entrar
exactos a las 11:30, yo les aviso para que estén preparados. Perfecto. Gracias. Yo no había saludado al señor rector. Buenos días. ¿Cómo está? Se nos fue. Ay, ay, ay. ¿Otra vez? Pero se nos fue de la silla, ahí está la silla y Ok. está la conexión, que es lo importante. Sí, sí, ya lo vi. Gloria, apaga tu micrófono mientras tanto, por favor. Gracias. Listo, los voy a conectar ya. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1. Buen día. La programación virtual de la Filbo busca subrayar la fuerza que tiene el libro para interpelarnos desde fuera de los confines que nos aíslan, pero también la vocación natural de las ferias a traspasar las fronteras que separan a unos de otros. El gesto de decir aquí estamos, más allá de lo que encierra o limita, hace evidente una vocación de rebeldía de la cultura con la forma y la materia y su activismo resistente contra lo que nos atenaza el miedo en la realidad. Hacer evidentes algunas de las maneras de responder a ese llamado es el reto que nos hemos planteado junto a los autores y actores de la cadena del libro invitados a la Filbo en Casa. Este evento, concebido por la Universidad Externado de Colombia y por la Filbo, es parte de la alianza de la Red Conversa, que tiene como objetivo divulgar las fortalezas de los fondos editoriales académicos del país, no solo en términos estrictamente universitarios, sino en relación directa con las problemáticas y debates en torno al individuo y a la sociedad. Damos las gracias a todos los que nos siguen acompañando en este formato digital. Bienvenidos a Filbo en Casa. Los dejamos con nuestros invitados. Bien, buenos días. Mi nombre es Gloria Castrillón. Soy directora editorial de Colombia 2020 El Espectador, una iniciativa que está encargada de hacerle seguimiento a la implementación del acuerdo de paz y me complace mucho y agradezco la invitación de la Filbo a moderar esta conversación que hace parte de una alianza con la Filbo, El Espectador y la Universidad Externado de Colombia. Y en ese sentido, pues quiero contarles quiénes son nuestros invitados hoy. Tenemos obviamente a Juan Carlos Henao, él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo, magíster en Derecho Público y doctor en Derecho de la Universidad de París II, y es el actual rector de la Universidad Externado. Tiene una amplia hoja de vida que ha pasado por varios puestos muy importantes del sector jurisdiccional en Colombia. Nuestro otro invitado es Gerardo Barbosa Castillo, que es también abogado de la Universidad Externado de Colombia y candidato a doctor de la misma universidad, y en este momento es profesor emérito de esa universidad y dicta varias cátedras de Derecho Penal y Hermenéutica Jurídica en pregrado y también en posgrado. Y pues bueno, con ellos como invitados especiales damos la bienvenida a este debate, a esta conversación que nos pone y nos sitúa en una coyuntura muy importante, porque a pesar de que estemos en una emergencia sanitaria, siguen los debates políticos acerca de la creación del sistema de justicia transicional que se creó en virtud del acuerdo de paz y que tiene tres instituciones muy importantes, una de ellas que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha sido constantemente atacada por los críticos del acuerdo, porque consideran que Colombia no necesitaba, algunos de ellos consideran que Colombia no necesitaba una jurisdicción especial para juzgar, investigar los delitos cometidos durante el conflicto. Hay otros que consideran que esa jurisdicción da penas muy bajas en comparación
con la jurisdicción ordinaria, y estas son dos de las principales, pero hay muchas más críticas a esta jurisdicción especial. Y por eso es muy importante entonces tener a nuestros invitados hoy. Y yo quiero arrancar este debate que está siendo seguido y está en este momento en las redes del espectador también, además de las de la Filbo, e invitar a nuestros seguidores y usuarios a que hagan preguntas a través del chat de la página de Facebook de la Filbo o también de las redes del espectador, que aquí las vamos a tratar de condensar y contestar con nuestros invitados al final del debate. Yo quiero arrancar entonces haciéndole la primera pregunta a nuestros invitados. ¿Por qué era importante y por qué era necesario crear una jurisdicción especial para juzgar los delitos cometidos durante el conflicto? Y quiero arrancar con el señor rector Juan Carlos Henao, dándole los buenos días. Rector, buenos días. Sí. Muy buenos días, ¿me está oyendo? Ya lo estamos oyendo, ya lo estamos oyendo. Okay, hay que verificar siempre que el micrófono esté abierto mientras nos acostumbramos a estas cositas de la tecnología para comunicarnos. Sí, Gloria, lo primero es pues agradecerle a usted, agradecerle a la Feria del Libro, porque es que esto no es fácil. O sea, esto que nos está tocando vivir como sociedad es muy complicado, es con mucha incertidumbre, uno no sabe para dónde va, pero al mismo tiempo esfuerzos como los que ustedes están haciendo lo llenan a uno de fuerza. Lo llenan a uno de fuerza porque yo creo que las crisis no son para naufragar en ellas, sino para sobrevivirlas y para superarlas. Y este ejemplo que ustedes están dando aquí, con esta feria del libro, yo no quiero ni imaginar las pérdidas económicas, las pérdidas en impacto, las pérdidas en todo eso, pero hay que sacar la fuerza que ustedes están teniendo y es lo primero que les quiero decir. Gracias por este ejemplo, mi apoyo total, mi solidaridad total a todo lo que tiene que ver con la Feria del Libro. Por favor, que desde que yo era niño es una feria que ha sido tradicional, que ha sido muy importante, entonces vamos para adelante. Ustedes preguntan, y aquí tengo yo mi saludo también al profesor Gerardo Barbosa, que además de profesor emérito de la universidad, es uno de los grandes profesores, se los digo sinceramente, no es por ensalzarlo aquí, mi querido Gerardo, pero es uno de los profesores mejores calificados del Departamento de Derecho Penal, por su rigor, por su seriedad, y quien ha trabajado mucho el tema de justicia transicional. O sea que casi que las partes técnicas a mí me da susto hablarla porque Gerardo pues, sabe más que yo de los aspectos concretos y del derecho penal y de la teoría de la pena, etcétera. Yo pues he sido una persona que ha ido del timbo al tambo en materia jurídico, pero como tuve la fortuna que me dio la vida de ser uno de los constructores del texto de justicia transicional, que es de lo que vamos a hablar hoy, les agradezco la invitación y en esa medida yo quiero empezar diciendo que ese texto de justicia transicional surge porque en la mesa de negociaciones de La Habana, que ya llevaban 5 años reunidos, con el cansancio, digamos, que supone una negociación tan larga, en lo que fue el tema de la justicia transicional, tuvieron un impasse porque no lograban salir adelante, estaban atrancados, no, estaban cansados. Entonces, el presidente tiene una idea que para mí fue importante y fue decir, se puso en acuerdo con las representantes de la guerrilla, de la hoy es guerrilla, para decir, mire, nombremos 3 personas del gobierno, 3 de la guerrilla, una regla, no nos podemos objetar a nadie, ¿sí? Y allí fue cuando el presidente nombró a Manuel José Cepeda, también como yo, expresidente de la Corte Constitucional, nombró a Doug Castle, gran experto, profesor de Notre Dame University y experto en justicia transicional y en todo lo que era el derecho internacional humanitario, y me nombró a mí. Y de la guerrilla se nombraron a Álvaro Leiva, que ha sido una persona
un luchador de la paz en Colombia desde que nació prácticamente. Él nació como un poco con ese destino en su vida. Fue amigo personal del llamado Manuel Marulanda, ¿cierto? Del líder, del gran jefe de la guerrilla fallecido antes de que se iniciara el proceso de paz. Y estuvo él, estuvo Diego Martínez, un gran abogado de derechos humanos, y estuvo también en esa mesa Enrique Santiago, que era, digamos, un español, jurista que para que la gente sepa, él, por ejemplo, fue el jurista que inició el litigio para que pudieran meter a Pinochet en la cárcel, sí, hace unos muchos años que hubo, que fue una de las actuaciones que hizo el ex juez Baltasar Garzón. Digamos, eso es para que se hagan un ambiente, y voy a dejar ya la palabra y simplemente ese grupo con el presidente de la República, con quien hablábamos constantemente, con Humberto de la Calle, con Sergio Jaramillo, con todo el equipo negociador, fuimos armando este texto. Y en efecto, la pregunta que ustedes es la primera: ¿por qué una justicia transicional? Si es que todo el mundo ha dicho, ay, pero ¿por qué no pusieron en la sala penal de la Corte? Si ahí estaba una Corte Suprema de Justicia, había unos magistrados, ¿por qué no utilizaron ese mecanismo? Lo primero que yo les quiero para decir es que a situaciones de excepción, soluciones de excepción. ¿Sí? Es un sentido general que hasta lo estamos viviendo en esta época del coronavirus. A todos nos está haciendo cosas que nos está tocando hacer, cosas que ni nos imaginábamos que nos iba a tocar hacer. ¿Y por qué esto ahora me lo complementará el profesor Barbosa? Porque una justicia transicional es una justicia distinta conceptualmente, jurídicamente, sociológicamente, es absolutamente distinta a lo que es una justicia normal. Los principios que la guían, la forma de imponer la justicia, no tienen nada que ver con la justicia ordinaria. Por eso es que es excepcional, porque es una justicia, fíjense ustedes, cambia la noción de la pena, cambia la noción de códigos. ¿Sí? Cambia la noción de los códigos, de las penas, de las sanciones, cambian las pruebas, cambian los procedimientos, cambia absolutamente todo. Entonces, frente a eso que se dijo, no solamente es que es un cambio porque esta justicia transicional es especializada, sino porque también se había mostrado un desgaste de la justicia ordinaria que no había logrado acabar con la impunidad de crímenes de líderes sociales, etcétera. Entonces se decide sacar una justicia especial que se concentrara, que era también un problema de especificidad. Es que la Corte Suprema de Justicia vive hasta acá de trabajo, repleta de trabajo. Y aquí necesitábamos una justicia que fuera eficiente en el tema concreto que estaban necesitando los colombianos, que era de hacer sanciones de la naturaleza que fuera, que me imagino discutiremos sobre eso, hacer sanciones sobre la justicia, sobre el conflicto armado. Entonces, síntesis, ¿por qué? Porque es que es una justicia distinta, que se sustenta con otros parámetros distintos a la jurisdicción ordinaria. Y dos, porque es mucho más eficiente para concentrarse en los temas del conflicto. Y tres, agregaría yo, porque estaba integrada a un contexto general donde está la Comisión de la Verdad, donde hay la Comisión de Desaparecidos, etcétera, etcétera. Por ahora paro allí, Gloria. Bien, rector, muchas gracias porque usted nos deja de una vez la punta del hilo para la siguiente pregunta, que además quiero hacérsela al doctor Barbosa. Claro, ya nos explica el rector por qué es importante crear una jurisdicción especial, pero es que esos detalles de cambiar la pena, de cambiar la sanción y de cambiar la valoración de esas actuaciones es lo que a mucha gente no le gusta, porque siente que los delitos cometidos durante el conflicto fueron terriblemente graves y ni siquiera quiero empezar a hacer la enumeración acá, son delitos graves contra la humanidad, de lesa humanidad, crímenes de guerra, etcétera. ¿Por qué darles un tratamiento distinto? Y aquí pedirle entonces de una vez a usted, doctor Barbosa, que nos conteste y lo más en cristiano posible. Yo sé que es difícil, pero ¿cómo aterrizar esa noción para los delitos más graves? Muchas gracias y bueno, toda la autoridad. Es difícil y no es difícil, ¿sabe? Porque la justicia
toda la sociedad. No debería pensarse en términos de una rama del derecho, en las necesidades que tiene una durante cientos de años y que Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo no estoy oyendo muy bien al profesor Barbosa. No sé si es porque no se está acercando mucho al micrófono, pero lo estoy oyendo regular. Yo vale también, mejor. ya le iba a decir, revisemos, sí, pues tal vez sea eso, intentemos otra Mucho vez. mejor, Gerardo, mucho mejor ahorita. Voy a tener el micrófono aquí pegado a la boca para no generar dificultades de audio. Estaba diciendo que la justicia transicional no es un tema ni siquiera de abogados, es un tema de toda la sociedad. Los abogados somos los encargados de alguna manera de estructurarlo jurídicamente, pero esto es un tema que le atañe a toda la sociedad. Tampoco es Colombia el primer país que afronta una transición, en este caso de un conflicto armado a, no diría yo la paz en estricto sentido, sino a un no conflicto, que es algo distinto. Otros países han tenido tránsitos de gobiernos dictatoriales a gobiernos democráticos, pero igual las transiciones tienen que darse. La cuestión es si se hace esa transición, ese paso del conflicto al no conflicto o de la dictadura a la democracia, de manera intuitiva, de manera muy empírica, o si se trata de estructurar esa transición de una manera que se resuelva la situación previa y se evite que se vuelva a vivir. Y en eso consiste la justicia transicional, no en mantener las estructuras habituales, por ejemplo, de la justicia penal de un país, que sirven para mantener la seguridad ciudadana, que sirven para dar la tranquilidad de que uno puede vivir sin la amenaza de que lo vayan a matar por quitarle un celular o quitarle un reloj. Los problemas de un conflicto armado son mucho más complejos y no se resuelven de la misma manera que el robo de un celular. Entonces, cuando se afronta la necesidad de superar el conflicto, el derecho penal es uno de los elementos, es uno de los componentes, pero no es el único y yo diría ni siquiera es el más importante. Un componente importante, no debe haber impunidad respecto de los graves delitos que se cometieron. Esas barbaridades que vimos durante estos últimos 50 años, de ninguna manera deberían repetirse y la única manera de evitar que se repitan es identificándolas, haciendo que se establezca la verdad de lo que ha ocurrido y comprometiendo a las partes que estuvieron enfrentadas a que, con el compromiso serio de superar el conflicto, eh, no vuelva a ocurrir lo que ya pasó. Entonces, echar tierrita sobre lo que ha ocurrido, olvidarse de lo que pasó es la peor de las alternativas que se pueden dar y se ha demostrado en muchas situaciones anteriores a la colombiana que eso en realidad no funciona. Hay que hacer justicia, hay que identificar lo que pasó, hay que declarar las responsabilidades, hay que asumir las responsabilidades, pero además de eso hay que reparar a las víctimas y hay que encontrar la verdad de lo que pasó para evitar que eso vuelva a repetirse. Entonces, justicia transicional no es sinónimo de derecho penal. El derecho penal, o sea, la pena para los que han cometido graves delitos, es un componente, pero no es el componente principal, no es el componente más importante, es importante, debe evitar la impunidad y en eso consiste equilibrar un modelo adecuado de justicia transicional. Claro, pero entonces llegamos al punto, doctor Barbosa, con esta explicación que usted nos da, y es que hay un sector de la población y un sector político y de opinión que considera que tratar de manera diferencial esos delitos, de tal manera que no haya una pena de 50, de 40, de 60 años, algunos ya están hablando de prisión perpetua, etcétera, para esos delitos tan graves consideran que eso no es justicia, o sea, que la única manera de justicia que reconocen son muchos años en la cárcel. Y ahí yo pasaría, no sé si usted quiera contestar. Déjeme agregarle algo Ok, para contextualizar un poco de eso. Hay un caso que no es de Colombia, tal vez es uno de los antecedentes importantes en el contexto internacional, que es el de un soldado yugoslavo de apellido Erdemovic, al que condenó el Tribunal para la antigua Yugoslavia por varios delitos de genocidio. Y la pena se le fue rebajando y creo que finalmente no pagó más allá de 5 o 6 años de prisión. ¿Por qué? Porque a pesar de que se reconoció por parte del Tribunal de la Antigua Yugoslavia que había cometido graves delitos, él colaboró para el esclarecimiento de toda la situación, pero además
no era razonable encarnizarse con una persona que había sido, a su vez, víctima del propio conflicto. Entonces, lo que hace, en este caso, el derecho penal internacional a través del Tribunal de la Antigua Yugoslavia es generar un modelo de penas que es distinto al de las penas de la justicia ordinaria. ¿Qué pena merece una persona que ha cometido un homicidio? 5 años en adelante, hasta 50 años de prisión. ¿Qué pena se le impone a una persona que ha cometido desapariciones forzadas, genocidios, bueno, las barbaridades que ocurrieron en nuestro conflicto? Hasta 8 años de restricción de la libertad. La pregunta que uno debe formularse es ¿para qué sirve una pena y para qué sirve la otra? Y esa es la pregunta de la justicia transicional. O sea, si ponemos penas de cadena perpetua, ninguna guerrilla se va a someter a la justicia. Pues, perfectamente claro. Pero hay que hacer penas, hay que hacer justicia, hay que establecer la verdad y hay que hacer reproches, que es lo más importante, de la pena en la justicia transicional. Y con eso redondeo la pregunta, la respuesta a su pregunta para no dejarla en el aire. Bueno, y aquí llega un punto que es inevitable al señor rector devolvernos un poquito en la historia a esa fase final de la negociación en La Habana, donde usted entró y entró las personas, los abogados y las personas que usted nos contó. ¿Qué tanto, cómo se valoró esto? ¿Cómo valoraron las FARC, la guerrilla que estaba temerosa de dejar las armas y de firmar un acuerdo? ¿Cómo valoraron esto de aportar a la verdad? Porque pues claramente que querían menos cárcel y todos querrán incluso no cárcel, pero ¿cómo valoraron esto y cómo llegaron a la conclusión de que este era el sistema que Colombia necesitaba en este momento histórico? No, Gloria, eso fue un trabajo violento. Es que todo el mundo cree que eso es, ¡pum!, listo, y se dice la justicia transicional. ¿No? Eso fue una negociación grande, porque con razón o no, que ahorita me gustaría un poco tocar el tema de cómo se construye una verdad, por qué uno puede llegar a verdades, qué tiene que ver eso con el odio, tiene que ver, ampliar un poquito más el debate de lo estrictamente jurídico. Pero como usted me está preguntando, yo qué le podría decir, mire, para empezar, cuando nosotros empezamos la negociación, se lo hablo en la práctica, luego de haber hablado con el presidente, que nos había dicho cuáles eran las líneas rojas, que no podíamos ni a golpe negociar, ¿cierto? O sea, ceder en ellas, después de haber hablado con Humberto Lacalle, con Sergio Jaramillo, con el equipo, nosotros llegamos a La Habana y nos sentamos ahí al frente, los 3 de la guerrilla, los 3 del gobierno, y entre otras, en ese día ya nos habíamos reunido con toda la mesa de negociación del gobierno y nos fueron a saludar el secretariado. Allí estuvo Iván Márquez, yo lo conocí, ¿cierto? Conocí pues a todos, a Santrich, a toda esta gente, pues que de todas maneras darle la mano y saludarlo. Nos fueron a desear suerte, ¿cierto? ¿Y qué empieza a ocurrir después de esto? Que fue un saludo, digamos, protocolario. Empiezan a ocurrir un mundo de situaciones que eran muy complejas. Lo primero, la guerrilla consideraba que ellos no eran delincuentes. O sea, nosotros no hemos cometido delitos. Les doy la visión de ellos. ¿Ah? La postura de ellos era, nosotros somos rebeldes. Y por ser rebeldes, no somos delincuentes. Que nos ha tocado cometer en esta monstruosa guerra, donde de parte y parte se han cometido monstruosidades, porque nos lo decían, y lo peor es que era cierto. El Estado también ha cometido atrocidades. No solamente épocas de tortura sistemática como hubo en Colombia en el gobierno del expresidente Turbay Ayala, donde torturaban sistemáticamente gente, sino también ayudas de paramilitares con las mismas Fuerzas Armadas donde se colaboraban en masacre, y no lo digo yo ni porque sea izquierdista ni derecha ni ninguna vaina, me importa 5 todo ello, lo digo como profesor que soy de responsabilidad del Estado. ¿Cuántas condenas ha habido al Estado por masacres de paramilitares unidas con militares? Eso no es que yo lo diga yo, eso está probado en los anales de la justicia, de la normal, no de la transicional, de la justicia normal. ¿Cuántas condenas no hubo por el Estado, al Estado colombiano por torturas en la calle 100 con carrera séptima a mano de las fuerzas militares a personas presuntamente de la guerrilla? Entonces, lo primero para decirle era muy complicado uno como negociador del gobierno, porque nosotros, la guerrilla nos decía, es que nosotros no creemos ni en sus institutos, en la corrupción de su justicia, ni en nada, nosotros somos rebeldes. Eso, ¿por qué es importante decirlo? Porque fue un primer problema que tuvimos de negociación.
que duró mucho y era una línea roja del presidente de todo el equipo de negociación. Ustedes, no, si es por ese cuento, entonces no podríamos imponerle ninguna sanción, porque claro, como son rebeldes y han cometido delitos que tocó cometerlos a través de la guerra, y el presidente siempre nos dijo, olvídense, si eso es así, se para y se acabó esta vaina. Ahí está el riesgo. Entonces, nosotros les empezamos a decir, hombre, pues sí, digamos, decir uno, miren, hay una frase que alguna vez di en una entrevista en el periódico más importante de Cataluña y que me la cobraron acá, pero la vuelvo a decir, así me la vuelvan a cobrar. Uno para negociar tiene que dignificar al enemigo. Y repito, uno para negociar tiene que dignificar al enemigo. Porque usted para negociar tiene que partir de que algo positivo puede encontrar en la otra persona que tiene al frente. Es que eso pasa en teoría de la conciliación hasta cuando uno se pelea con la mujer. Entonces, ¿por qué se los digo? Porque ese era el primer problema. Entender que no eran unos delincuentes, que en efecto eran unos rebeldes que habían cometido unos exabruptos imperdonables, entre comillas, o sea, algo, crímenes de lesa humanidad, violación a menores, mejor dicho, todas estas atrocidades que hay. Entonces, el primer punto fue que aceptaran que iban a ser sancionados. Eso no fue fácil. Y no fue fácil por lo que les estoy diciendo, pero había una claridad total de todo el equipo. Si no aceptan eso, hasta ahí llegamos. Pero segundo paso todavía más complicado. Listo. Como una semana negociando y que tal y que la vaina y ya. Hasta que por fin llegan y dicen, listo, nos sometemos a un tribunal, pero no puede ser colombiano. No puede ser colombiano. Tiene que ser internacional. ¿Y por qué internacional? Porque es que nosotros no confiamos en su justicia. Su justicia nos va a coger y nos va a masacrar jurídicamente. Nosotros necesitamos un tribunal internacional. Vuelve y juega. El presidente vuelve y nos dice, olvídese. Si esa es la exigencia, y por eso fíjense ustedes que un poquito en aras de negociación, al principio, el primer texto que salió tenía algún componente internacional, ¿sí? Que fue un tema, pero logramos, y ese fue el segundo gran paso general para convencer a la guerrilla, uno, que tenían que ser sancionados porque habían cometido delitos, y que esos delitos no se podían amnistiar y tenían que ser sancionados. Primer paso, que la gente podrá decir, ay, sí, pero es que eso es obvio. Pues claro que para uno es obvio, pero no para ellos. Es que se planteaban un mundo de discusiones que eran súper interesantes desde el punto de vista hasta conceptual. Para ellos no era obvio que tenían que ser condenados porque eran unos rebeldes. Logramos pasar eso. Segundo gran paso que hicimos, el tribunal no es internacional, tiene que ser colombiano porque esto es un problema colombiano y lo tenemos que resolver en Colombia. Eso fue un segundo gran paso que se logró. Aún más, le podría decir, Gloria, yo creo que esos fueron los dos pasos, no le voy a decir lo más difícil, porque después el de las sanciones también fue muy difícil, pero fueron los más pasos de inicio, que lo logramos superar en 3, 4 días de negociaciones. Bien, y quisiera entonces con el doctor Gerardo Barbosa seguir esta discusión que empezó el rector contándonos estos intríngulis que algunos ya se conocían, pero siempre es importante contar la historia, porque solo con estos detalles que usted nos está contando, rector, uno puede realmente entender por qué se llegó al sistema que se llegó. Y entonces la pregunta, doctor Barbosa, es, ¿qué ventajas podría obtener Colombia de este sistema que se creó? Y no hablemos solo de la jurisdicción, sino del sistema. ¿Qué podría ganar Colombia si el sistema opera como fue concebido? Mucho, mucho, puede ganar mucho, realmente. Los países que no han tenido un modelo de justicia transicional en sus transiciones de la dictadura a la democracia o de un conflicto al no conflicto, han evidenciado que si no hay justicia no se sanan las heridas, no hay reconciliación. Es muy importante saber la verdad y con base en esa verdad establecer las responsabilidades de un lado y de otro. Porque cuando esas responsabilidades no se establecen y no se declaran y no se hace justicia, el conflicto perdura. Entonces es cuestión de seguramente unos años para que vuelvan a surgir los motivos de distanciamiento que inicialmente separaron a una sociedad o que generaron el conflicto en una sociedad. Entonces, ¿qué gana el país con un modelo de justicia transicional? Muchísimo. Mire, es tanto que gana el país
que es el centro de atención mundial en esta materia. O sea, este es el primer gran experimento que se hace en materia de justicia transicional, utilizando un instrumento de administración de justicia al que se someten las partes que participaron en ese conflicto. Pero mire, algo que también gana el país, que es muy importante, es el reconocimiento de su institucionalidad, porque este modelo no lo impuso la guerrilla, este modelo lo impuso el establecimiento, lo impuso el Estado, de acuerdo con la constitución que existía durante el conflicto y después del conflicto. Es decir, este es un elemento que la gente no ha tenido en cuenta. La guerrilla reconoció al establecimiento, reconoció que se había distanciado de algo de lo que no debió distanciarse, que cometió errores y por eso se está sometiendo a un modelo de justicia, pero que desde luego no puede ser el modelo de justicia ordinaria. Entonces, ¿qué gana el país? Gana muchísimo. Está construyendo, yo diría, no tanto una paz, ojalá pudiéramos llegar a la paz, pero por lo menos una situación de no conflicto estable y duradera, que perdure, que se sanen las heridas, que la reconciliación sea eficaz y cierta, y dos, que no sigamos la historia de otras naciones en los que hubo impunidad respecto de los graves hechos ocurridos durante el conflicto. A mí no me cabe la menor duda de que aquí la guerrilla tuvo una dosis mayoritaria de responsabilidad, que es evidente para todos. Pero el Estado también está reconociendo que entre sus agentes o entre terceros que hacían parte del establecimiento, también se cometieron horrores que no se deben repetir y que deben ser sometidos a la justicia. Gana muchísimo el país porque no queda en impunidad todo el horror que se vivió durante el conflicto. Y aquí me parece muy importante, gracias, doctor Barbosa, llegar a un punto con el que quiero seguir con el rector, y es cómo se valoró que este iba a ser un tribunal, me refiero específicamente a la JEP y el sistema en general para las FARC, porque está la idea de que este es una justicia hecha por las FARC, para las FARC, a medida de las FARC o de la guerrilla en ese momento, y que está hecho a la medida y que incluso hasta los magistrados son también de las FARC y hasta los miembros de la Comisión de la Verdad, todos son pues, digamos, ¿cómo se valoró eso? Porque hay que aclarar que esto no es solamente para las FARC. Y quisiera que nos contara un poco cómo se llegó a ese. No, pues muchas gracias, Gloria, porque es que, mire, se dijeron tantas mentiras, que esto era para FARC, que todo, imagínense que va a tener, por favor, no sé, Eduardo Cifuentes, gran magistrado de la JEP, Danilo Rojas, ex consejero de Estado, la misma Patricia Linares, es procuradora delegada de izquierdistas y de guerrilleros, como han querido pintar a todos los que fueron nombrados allí. Entonces, es un problema no solo de mentiras, pues porque no me atrevería a decir que Eduardo Cifuentes sea una persona de izquierda. Es que uno de los problemas en este país es que los que somos demócratas y creemos en el diálogo y en el pluralismo y que creemos que hay muchas formas de concebir el mundo y que creemos que unos pueden ser gordos y los otros flacos y que no queremos que se uniforme toda la sociedad. El problema es que esa gente que somos así, le pongo un ejemplo, mi amigo Rodrigo Primi, por favor, lo califican de izquierdista. A mí me han dicho personalidades políticas de este país que yo soy guerrillero. Ay, hombre, por favor. Ay, hombre, por favor, lo que yo digo es, mire, por favor, dejemos de macartizar a la gente. Porque es que el problema de este país es que cuando usted no es de derecha a derecha, sino que es demócrata, entonces se volvió guerrillero. No, hombre, no, hombre. Entonces, no, es que eso no es así. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque usted me está diciendo cómo logramos, digamos, pasar a decir que esto no era para, es que esto no era para la FARC. Aún más, mire, indudablemente todas las mentiras que nos dijeron, acuerden que estaba de procurador el mismísimo señor Ordóñez, ¿sí? Y empezaron a decir que es que esto era para perseguir a Uribe. Algo que nos han criticado, entre otras, que nos han criticado, es el tema de por qué los expresidentes no entran allí. Y eso, desde un punto de vista académico, tiene valor la crítica. ¿Por qué los expresidentes no? Precisamente para quitarnos ese San Benito. Para que no nos dijeran, es que esto es para darle Uribe, esto es para... No, esto no es para juzgar solo a la guerrilla, también a los militares. Entonces, que se diga que es un tribunal de izquierda, que quedó compuesto de izquierda, yo creo que eso es mentira. Aún más, lo que está haciendo la JEP en este momento, les agacho la cabeza.
Es una labor que lo importante es ver también los resultados de lo que se armó. Entonces, si usted lo que me quería preguntar era que se dice que esto se hizo para la guerrilla, por la guerrilla, por imposición de la guerrilla, yo le puedo decir carreta. ¿Por qué carreta? Porque es que yo lo viví. Caramba, más de una vez nos íbamos a levantar de la mesa. No, señores, esto no es así. Entonces, eso no es cierto. Aún más, se puso también paramilitares, no paramilitares, sino para, separo, militares, ¿cierto? Se puso también para terceros. Lo que pasa es que la Corte Constitucional tumbó ese pedazo. Yo no estoy de acuerdo con lo que hizo la Corte. A mí se me hace que desarticuló mucho la concepción que está diciendo el profesor Barbosa. Es que mire, esto está siendo un ejemplo mundial. Les digo, a mí me ha tocado ir por el mundo a dictar conferencias, desde en Escocia hasta en Alemania, pasando por Francia o México. Este es un modelo de justicia transicional que es el primero así de completo en el mundo. ¿Qué es de izquierdistas? Pues es que, como les digo, aquí todos somos izquierdistas, según los que dicen, los que tienen solo una concepción de construir verdades. Bien, pero el hecho de que a este tribunal puedan ir miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios públicos que hayan tenido que ver con servidores públicos que hayan tenido que ver con el conflicto, eso, doctor Barbosa, a mucha gente tampoco le ha gustado, ¿no? Porque entonces, ¿cómo así que equiparamos a los servidores públicos y a nuestros miembros de la fuerza pública, que muchos pues valoran mucho por su trabajo y por el empeño y por las vidas que han puesto en medio del conflicto, que los pusieron en el mismo nivel de unos delincuentes, terroristas, narcotraficantes, etcétera? ¿Cómo explicar esto? ¿Por qué están en la misma, supuestamente en la misma balanza, doctor Barbosa? Bueno, un conflicto armado yo creo que cambia la conducta de las personas que intervienen en él. Como que la racionalidad se pierde, como que el sentido de humanidad se llega a perder. Y eso desde luego lo hemos visto con toda claridad en las barbaridades que cometió la guerrilla, pero tampoco fue ajeno excepcionalmente, pero existió en el contexto de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas del Estado. Y entonces, ¿qué hacer con esas personas que en medio del conflicto perdieron el sentido de la humanidad, perdieron el sentido de la racionalidad y cometieron graves delitos? Someterlos a ellos apenas de 30, 40 o 60 años, mientras que a la guerrilla se le iba a someter apenas entre 5 y 8 años de restricción de la libertad, eso sería absolutamente inadmisible. Había que reconocer que horrores ocurrieron de lado y lado, más del lado de la guerrilla indudablemente, pero también es indiscutible que del otro lado del establecimiento se cometieron barbaridades y que si lo que íbamos a hacer era sanar las heridas sin impunidad, sin echarle tierrita a lo que había pasado, teníamos que establecer la verdad de lo ocurrido y dar penas equivalentes tanto de un sector como de otro. Ahora yo sí quiero, yo coincido con lo que dice el profesor Juan Carlos hace unos minutos, pero quisiera hacer una precisión. Y es que esos horrores que se dan en el contexto del establecimiento y de la institucionalidad, a veces no son tan propios de la institucionalidad, sino de excepciones de gente que se desvía. Por lo que les vengo diciendo, en medio de un conflicto se pierde el sentido muchas veces de lo que es correcto, de los límites de hasta dónde se puede llegar. Yo lo que veo es que de esas fuerzas armadas de los años 70 a un ejército como el actual, a unas fuerzas militares como las actuales, hay una distancia enorme en la actualidad. No solamente se están formando altos oficiales en los más altos niveles académicos en nuestra universidad, hay varios oficiales formándose en cursos de doctorado, por ejemplo, sino que buena parte de las investigaciones que permitieron nutrir la conformación de este modelo vienen financiadas por las propias Fuerzas Armadas. El Ejército financió de manera muy respetuosa de la independencia de los académicos que intervinieron en ellas, publicaciones que hicimos con el Externado de Colombia, donde se empezó a hablar de qué es justicia transicional, de qué manera opera. Todo esto viene desarrollado también por personas muy importantes, sin importar su perfil ideológico, sin importar nada. O sea, es un ejército respetuoso de lo académico, comprometido con lo académico, que yo diría yo no podría dejar de destacar
que a pesar de que algunos de sus integrantes minoritariamente hayan cometido errores, institucionalmente es una fuerza que ha prevalecido como una fuerza respetuosa de la institucionalidad. Yo quiero hacer una pregunta final para los dos, antes de empezar a darle paso a las preguntas del público que ya han llegado en buena cantidad. Algunas ya han sido respondidas, pero trataré de hacer el mejor filtro posible. Y la última pregunta para los dos es, ¿qué hubiera pasado si hagamos un hipotético caso, que el acuerdo final hubiera terminado sin un sistema integral como el que tenemos hoy? ¿A qué se vería abocada Colombia si no hubiera tenido este sistema de justicia transicional? Y yo quiero que también nos refiramos un poco también a la integralidad del sistema, que ojalá se logre realmente llevar a feliz término. Doctor Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo lo primero que quiero es volver a retomar lo que decía Gerardo, en el sentido de decir, mire, las fuerzas militares de hoy en día son distintas a las de los años 80. No hay la menor duda. Y ahí le podrán a uno decir promilitarista, pero no sé qué, porque los clichés son los que existen. Yo me acuerdo una vez, precisamente en un lanzamiento de los libros del Externado sobre justicia transicional, 4 o 5 tomos sacamos, lleno de verde olivo, todo el auditorio de la universidad. Yo estaba emocionado. Imaginen ustedes, esto no hubiera pasado en los años 80, que habían, no sé, 200 militares generales, aún más estábamos conectados vía streaming con todos los batallones del país. Era emocionante, donde uno decía, gracias, fuerzas militares, porque en efecto al interior de las fuerzas militares hay mucha gente que es demócrata. Es que, acuérdense, antes el ministro de Defensa tenía que ser militar. Eso cambió, las generaciones nuevas no saben eso, pero antes siempre el ministro de Defensa era militar. Hoy en día no, o sea que en eso me uno a lo que dice el profesor Barbosa. Y ya sobre el tema de que si no hubiera existido esta justicia transicional, ¿qué hubiera pasado? Primero, que nos cae la Corte Penal Internacional, eso era lo primerito. Entonces ya no era un problema de que aquí unos jueces fueran a hacer investigaciones, sino que venía la Corte Penal Internacional y dice, ay sí, mejor dicho, ténganse, porque es otra estructura la de la Corte Penal Internacional, es otra manera. Eso es lo primero. Pero lo segundo, si no hubiera habido justicia transicional, pues no hubiera habido justicia. No hubiera habido justicia. Entonces, ¿cómo? Es que sí, tenía que haber justicia por lo que dice el profesor Barbosa. El objetivo es un objetivo de reconciliación, por dolorosa que sea. Porque es que todos hemos vivido, yo creo, algo con el conflicto armado, desde el secuestro de un primo hasta la matanza y la violación de la mujer y de los hijos. Eso le ha pasado, el espectro de barbaridades que se han cometido es multifacético, tristemente. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido justicia? Pues es que era imposible. Usted no puede hacer un acuerdo de paz sin que haya justicia. Simplemente creo que la pregunta me lleva a decirle, es inconcebible que no hubiera acuerdo de paz, que ya el tema sea otro, que la justicia fue muy light, que no, que es que esos guerrilleritos entonces no les tocó nada. ¿Qué tal? Eso ya es otra discusión sobre el aspecto de la pena y de ¿cómo le digo? Yo me puse alguna vez a mirar eso de la ley del talión, que es algo que tenemos muy los ciudadanos metidos en la cabeza, ojo por ojo, diente por diente. Y miren ustedes lo primero curioso que les digo, ¿por qué ustedes creen que no sabemos hoy, en el año 2020, no sabemos una ley que tiene como 2.800 años de historia? Por favor, es que esa fue de las primeras leyes, entre otras de las más importantes, porque antes no era ojo por ojo, diente por diente, antes era ojo por cabeza. Es la primera ley que establece una proporcionalidad entre delito y pena, que hoy en día no suena salvaje, porque uno dice, ¿cómo es que me van a sacar el ojo? ¡Ey, calma! No me puede sacar el ojo. Listo, en eso hemos avanzado. Pero la primera pregunta, ¿será que en el conflicto armado, y eso es lo que dice el profesor Barbosa, que me encanta ese trasfondo, se respetaba siquiera ojo por ojo, diente por diente? Es que eso ni siquiera se respetaba. Es que era ojo por cabeza, tierra por vida. Entonces, esa primera concepción que yo quiero decir, que entre otras es una curiosidad académica, talión viene de talis, que talis significa en griego idéntico.
Por eso es que nosotros en español decimos tal cual, tal como te dije ayer. Fíjese, eso viene de Talis, que es idéntico, que era la lógica de la ley del talión. Pero es que por encima de esa lógica de la ley del talión hay otra forma sancionatoria que creo que se llegó a un equilibrio. Y cierro diciéndole, si no hubiera habido justicia transicional, hubiera sido el acabose. No hubiera tenido ningún sentido una negociación de paz donde falte ese elemento. Bien, doctor Barbosa, y quisiera su respuesta ligada a esto. Me han llegado varias preguntas, pero se las voy a unir, y es, ¿cómo garantizar que la guerrilla aporta a la verdad y a las víctimas? Y también ha llegado la pregunta para el otro lado, y es también cómo garantizar que los militares van a dar esto, que es lo que, digamos, en teoría nos están diciendo, y no es porque no es porque lo ponga en duda, sino porque todavía no lo hemos visto, porque la gente no ha empezado a hacerlo, pero ¿cómo se garantiza eso? Que tanto los unos como los otros aporten a la verdad y a todo eso, como tan bonito que suena en el papel, que es esta jurisdicción especial. Bueno, antes de responder, déjeme robar un poquito la pregunta anterior también para dar una visión personal. ¿Qué habría pasado si no? Seguiríamos con cerca de 15, 20 mil víctimas de nuestro ejército, de nuestras fuerzas militares anualmente y con 40, 50 mil víctimas civiles del conflicto armado. Es decir, unos con otros estábamos teniendo cerca de 80 a 100 mil víctimas anuales del conflicto armado. Yo creo que eso, no más, justifica que hayamos hecho una justicia transicional y pone de presente que en medio de la barbarie tuvimos un espacio de racionalidad para buscar una solución a algo que no puede aceptarse. Estamos viendo una pandemia donde le tenemos pánico a mucho menos de lo que representó anualmente la cantidad de víctimas derivadas del conflicto armado. Eso es para que lo pensemos con toda la seriedad. Respondo a su pregunta puntual. ¿Cómo garantizar que unos u otros digan la verdad y se haga justicia efectiva? Yo diría que no hay una fórmula matemática. El modelo que se acogió es un modelo de garrote y zanahoria, básicamente. Si usted dice la verdad, la pena le queda entre 5 y 8 años de restricción de la libertad. Si lo pillamos diciendo mentiras, la pena se le puede ir hasta 20 años o se va para la justicia ordinaria y eso puede representarle hasta 60 años de privación de la libertad. ¿Qué me hace pensar que el modelo sí funciona? Pues que ahí están los guerrilleros haciendo fila para que no se los vayan a llevar 20, 30 o 40, 50 años a la cárcel y ahí también empezaron a llegar civiles y algunos militares a contar sus verdades. ¿Eso qué significa? Que el modelo sí funciona, porque de lo contrario no estarían personas postulándose voluntariamente para ser objeto de la justicia. Ahora, esta no es una justicia que queda en manos de lo que cada quien diga. Tiene que investigar, tiene un instrumento de investigación muy fuerte que debería dar los resultados, ya los hemos visto. Gente que llega a echar cuentos, a echar carreta y les dicen, no maestro, eso no es con nosotros y ya han desvinculado a algunas personas de la justicia transicional. Es decir, no es una justicia sin dientes, no es una justicia que confía en la buena fe de quien está sometiéndose a ella, sino que tiene un instrumento de investigación y verificación y tiene consecuencias graves para quien no cumpla su compromiso con la verdad. Bien. Contestadas estas preguntas, paso directamente al doctor Henao, porque le han llegado como 3 o 4. Vamos a ver qué tanto se puede contestar. Lina María Pagra le pregunta que cuál es su visión al futuro del acuerdo de paz al doctor Juan Carlos Henao. Y otra persona que no tengo el nombre pregunta si la justicia transicional puede ser considerada como una justicia restaurativa. Le dejo estas dos preguntas y luego seguimos con otras. Les invito a contestar cortito para poder tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas. Siga, doctor Henao. Bueno, ¿cuál es el futuro que yo le veo al acuerdo de paz? Ya lo dijo también el profesor Barbosa. No es que hayamos empezado la paz, pero por lo menos, digamos, de los 80.000 cifras que se me hace escandalosa, no la tenía tan clara en la cabeza, personas al año que estaba produciendo de muertos este conflicto armado. Con que bajemos a 1.000, eso ya es una ganancia, mejor dicho, que gracias, proceso de paz. Yo creo que lo podemos sentir todos los colombianos, ¿no?
Los latifundistas, los que tienen mucha tierra, los campesinos, eso ya es una ganancia mayúscula. ¿Qué falta? Falta mucho, claro que falta mucho democracia, falta mucho distribución de tierras, etcétera, pero no me daría el tiempo para analizar. Pero yo veo que el inicio que hicimos con los acuerdos de paz es una esperanza para la sociedad colombiana. Ojalá sigamos por esa línea. Como creo que mal que bien se está siguiendo, podrán haber críticos y lo que sea, pero se están siguiendo y hay ánimo. Y si es una justicia restaurativa o no, pues también lo dijo ya el profesor Barbosa, miti miti. Sí, eso tiene tanto de uno como de otro, porque también es una justicia punitiva. Es que la gran idea que tuvimos para ya la estructuración concreta fue abrir las dos autopistas. Autopistas a los que dicen la verdad y a los que dicen mentira. Y los que dicen mentira, vea, ñáquete. ¿Sí? Los que dicen mentira les va a tocar soportar penas de prisión de 20 años que se le pueden volver todavía más grave. Entonces, eso que hicimos, esa idea tan sencilla, que fue una creación colectiva, porque además quiero reivindicar algo, ese texto fue una creación colectiva entre ambas partes. Ni el gobierno ni la guerrilla ese puede decir yo impuse. Fue una negociación como procedía y por eso yo creo que quedó tan importante que el mundo entero, y lo decía el profesor Barbosa, está mirando eso. Entonces yo creo que no es que tiene elementos de justicia restaurativa, claro que tiene elementos de justicia restaurativa, muchas formas de las sanciones que se van a imponer, es que todavía no se han empezado a imponer las sanciones. Estamos en el primer pedacito, espérense en poquito tiempo que empezamos a llegar a las sanciones. Se supone incluso que este año podría ser, aunque esto de la cuarentena tal vez pueda afectar, estamos con los términos suspendidos en todo el sistema judicial, inclusive la justicia transicional, pero es posible que de pronto a final de año podamos ver algo de esto. Varias preguntas que voy a picar a ver si alcanzamos a responder. ¿Cuál es la vigencia del sistema integral de cada uno de sus componentes? De pronto el doctor Barbosa nos puede explicar cuáles son esos términos que tiene cada una de las instituciones. Y preguntan también Dianita Arévalo, ¿se alcanzarán los objetivos propuestos para la construcción de la paz estable y duradera y la reparación de las víctimas? Un poco algo que ya habíamos preguntado. Y pregunta qué rol tiene la infancia en este tema del sistema integral. Se las dejo al doctor Gerardo Barbosa porque aquí ya hay otras con nombre propio para el doctor Henao más adelante. Bueno, trato de contestar lo más breve posible. Uno, vigencia. Estableció una vigencia limitada, desde luego, pero prorrogable, porque esas cuentas alegres que se hacen al comienzo casi siempre se van al vacío. Entonces, lo que se estableció fue un término corta duración relativamente, pero suficiente en principio para resolver los casos que llegan a la JEP, pero ampliable y prorrogable incluso hasta cuando sea necesario. La segunda pregunta, la pregunta acerca de si vamos a llegar a la paz, hombre, eso es hacer un futurismo que yo la verdad no me arriesgaría. Hablaría con la intención, ojalá que pase, pero desde luego esto nadie lo puede asegurar. Si hay alguna posibilidad de que lleguemos a una situación de paz, es a través de este mecanismo. Y tres, ¿qué pasa con la infancia? Mucho. Los horrores que vivió la infancia durante el conflicto armado, de verdad que son indescriptibles. La gente conoce una parte, pero cuando se profundiza en lo que realmente ocurrió, de verdad que da pánico. Haber logrado desarticular esas maquinarias de atentados contra los niños, ya es mucho. Siguen no existiendo, va a ser muy difícil acabarlas en el corto plazo, pero seguramente en el mediano plazo sí vamos a poder restablecer mucho de lo que fue el atentado, el maltrato de los menores por causa del conflicto armado. El doctor Henao, gracias doctor Barbosa. Al doctor Henao le llegan varias preguntas. Aquí veo una y es, ¿cuáles son los beneficios que tienen los militares al someterse a la JEP y no someterse a la jurisdicción penal militar? Esta pregunta la hace Juanes Alcalá directamente al doctor Henao, por favor. Pues yo diría que es más una pregunta para Gerardo, que sabe más de eso, pero en concreto son múltiples, porque es que en la justicia penal, en la justicia ordinaria le pueden clavar 30 años, mientras que aquí puede obtener el beneficio de estar entre 5 u 8 años de restricción efectiva. Claro que es benéfico,
Por eso, de hecho, ya acá hay, no recuerdo si son 1.000 o 2.000, no recuerdo, pero alguna de las dos cifras es que ya están sometidos a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y uno no se va a someter si sabe que le va a ir peor, ni tonto que fuera, ¿cierto? Entonces, por eso es que los militares también están acudiendo a la justicia penal, pero yo le diría al doctor Barbosa que complemente. Pero antes del complemento del doctor Barbosa, es que le llegó otra pregunta al doctor Juan Carlos Henao muy interesante de Fabián Aníbal Arroyave. Y es la siguiente. ¿Cree usted que la justicia transicional puede repetirse o puede usarse para otros grupos armados? ¿Qué impedimentos puede haber para hacer una justicia transicional para otro tipo de grupos que son los que perviven hoy en el conflicto, en varios conflictos colombianos, como lo ha reconocido el CICR? Pues mire, lo ideal sería, por ejemplo, para poner nombres propios, que las negociaciones con el ELN avanzaran y avanzaran, y tarde o temprano se tiene que llegar al tema de la justicia transicional. Este texto que nosotros hicimos fue para excombatientes de la FARC-EP. Entonces, si va a haber una nueva negociación con el ELN, pues habrá que haber un nuevo texto y muy seguramente se podrá retomar muchísimo, si no todo, de lo que se hizo con la FARC-EP. Entonces, son las dos cosas que le puedo decir. En este caso, para poderlo interpretar bien, doctor Henao, usted diría, aplicaría para la otra guerrilla que persiste en Colombia. ¿Y qué pasa? Y me atrevo yo aquí a ponerle más salsita a la pregunta de Aníbal con otro tipo de grupos como los nuevos paramilitares que se llaman que Clan del Golfo, grupos armados los organizados los llama el Estado. Para ese tipo de grupos, ¿qué pasaría? Mire, eso es una decisión política. Yo le puedo decir, yo, Juan Carlos Henao, pero ahí me va a caer todo el mundo encima. Yo soy negociador por definición. Yo creo que así sea con paramilitares, se tiene que negociar. Así sea con el clan de Golfo, así sea lo que sea. El problema ya va a ser, es una decisión política, ¿sí? Porque uno puede decir, con los malos no negocio. ¿Sí? Listo, pues esa es una posición facilista, entre otras, del sistema conceptual binario que es bien discutible. Pero uno puede decir eso. Yo soy de los que creo que la teoría de la comunicación, del diálogo, siempre será mejor que la de la confrontación. De ahí porque pienso que aún con esos grupos, pero eso es le estoy hablando de una posición política, no jurídica. De ahí que yo crea políticamente que siempre se podrían hacer negociaciones. Y este texto tiene una estructura muy amplia, rica, muy completa, para que ya se verá cómo se ponen las sanciones, y más y menos, esos son problemas menores, pero ojalá la visión sea siempre de negociación. Es que es sencillo, es mucho mejor vivir en paz que peleando, ¿o no? Claro. Muy bien, gracias, doctor Henao. Y nos queda un espacio para la última pregunta que, como bien lo dijo el doctor Henao, yo creo que el doctor Barbosa nos puede complementar muy bien esto de los beneficios para los militares, explicarlo un poco más en unos 3 minutos, doctor Barbosa. Qué pena que le ponga tiempo. Un poquito menos incluso. Mire, los delitos comunes, los que no tienen la connotación de llegar a la Corte Penal Internacional, son amnistiables. Entonces, casi todo eso va a quedar amnistiado, tanto para guerrilla como para el establecimiento, no solamente militares. Los delitos atroces, los que llegarían a la Corte Penal Internacional, no son competencia de la jurisdicción penal militar, son competencia de la jurisdicción ordinaria. ¿Y eso qué significa? Significa que eventualmente, si hay una declaratoria de responsabilidad, podría llegar hasta 50 y, ¿por qué no?, hasta 60 años, que es el tope de la legislación colombiana. Entonces, si uno compara eso con un máximo de 8 años de restricción de la libertad, en el peor de los casos, es indudable que también en el sector del establecimiento, si hubo militares involucrados en delitos atroces, indudablemente se van a ver muy beneficiados respecto a lo que sería una sanción impuesta por la justicia ordinaria. Bien, los organizadores aquí de la Cámara Colombiana del Libro y de la Feria Internacional del Libro de Bogotá nos dicen que hemos terminado nuestro conversatorio, nuestro diálogo, nuestro debate. Quiero, antes de despedir a la audiencia, darle las gracias a ustedes dos. Cada uno tiene un aporte y una forma distinta de explicarnos lo que es y ha sido y seguirá siendo este sistema integral de justicia. Así que muchas gracias a los dos. Quiero nuevamente reiterarle nuestro agradecimiento al público que nos acompañó. Tratamos
de contestar la mayor cantidad de preguntas. Y quiero agradecer muy especialmente a Ruth y a Cindy del Instituto, del Instituto INSOR, que hizo posible que estuvieran acá traduciendo para el lenguaje de señas para que lleguemos a mayor cantidad de público y ser lo más inclusivos posibles. Así que gracias a ustedes dos, gracias a la Filbo, el espectador también se unió a esta serie de debates y esperamos unos próximos que sabemos que siguen con otros periodistas e integrantes del equipo periodístico del Espectador. Hasta luego para todos, muy buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.